En las noticias es común que lleguemos a escuchar que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, una persona acusada por determinado delito obtuvo una sanción menor a la que en realidad le correspondía. Y esto porque admitió haber ejecutado un hecho ilícito y además realizó la entrega de determinada, por ejemplo, cantidad de dinero. Cuando escuchamos esto, es común que se piense que se realizó una negociación en lo oscuro, en lo oculto, que se realizó la entrega de un portafolio con todo un mecanismo tramado, etcétera. Pero no es así. Hablamos de una forma de justicia negociada. Países como Estados Unidos, Alemania, Holanda, Francia realizan ese tipo de negociaciones que abrevian los juicios. Ahí hablamos de una justicia negociada. En México, lo más parecido a ese tipo de juicios es el juicio abreviado. Pero, reitero, el tema es que en países como los que mencioné, esta es una cuestión legal. Se trata de negociaciones que se realizan a ojos abiertos. Lo ilegal sería que se realizara de alguna otra forma, como lo he comentado. La persona que admite haber cometido un delito, se le reduce la pena. ¿Por qué? Porque reduce el trabajo del tribunal, porque paga la reparación del daño o bien porque realiza la entrega de determinada cantidad al Estado. Dinero que el Estado ocupa justo para fortalecer la impartición de justicia, la investigación o para los fines que tengan ya preestablecidos. En México, el juicio abreviado es lo más cercano a ese tipo de justicia. Pero las preguntas obligadas serían, ¿en México en realidad se da este tipo de juicios y se opera en todos los casos? ¿Existen negociaciones abiertas o existen negociaciones en lo denominado oscurito? O que se conoce como así, de una manera ilegal. En las clases que tengo la oportunidad de dar en diferentes escuelas a nivel licenciatura, maestría, doctorado o especialidad, he escuchado una queja frecuente en el sentido de que este tipo de negociaciones son en lo oscurito, que se piden altas cantidades de dinero para que se pueda admitir o se pueda plantear un juicio abreviado. Y de ahí surgen muchísimas inquietudes, porque entonces esta figura legal se está convirtiendo en un método para que determinadas personas en lo particular obtengan beneficios y no el Estado. Soy Ricardo Garduño Pasten, magistrado de circuito, especializado en materia penal. Cuento con estudios de maestría, doctorado y he tenido la oportunidad de participar como estudiante y como ponente en temas como anticorrupción, lavado de dinero y he también analizado diferentes casos que se han seguido por juicios abreviados. La reforma al Poder Judicial de la Federación busca, entre otras cuestiones, que la justicia sea pronta, completa y expedita. Además, que la víctima obtenga la reparación del daño. El juicio abreviado, me parece de manera definitiva, es una forma ideal para que se cumpla con todo este objetivo de la reforma al Poder Judicial de la Federación y estatal también. Pero nos encontramos con serios problemas, tanto jurídicos como de hecho, y los clasifico yo en tres rubros. Respecto de la oportunidad con la que se plantea o se puede plantear el juicio abreviado, quién puede plantear el juicio abreviado y tercero, qué tanto se puede negociar la posible pena de prisión que puede imponerse a una persona. Con relación al primer tema, esto es la oportunidad, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que este tipo de juicio se puede plantear hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio. Si revisamos la ejecutoria, vamos a poder ver que se realizó un análisis del Código Nacional de Procedimientos Penales y se incorporó también, se revisó la exposición de motivos que dio origen a la aparición del sistema acusatorio penal mexicano. Pero esto
esta situación con relación a la oportunidad genera serios y graves problemas. ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, hay muchos juicios, y esto es real porque me toca verlo en el tribunal, tanto en los diversos lugares donde he estado, Sinaloa, Guanajuato y Toluca, me ha tocado ver que en ocasiones existe el planteamiento de irse al juicio abreviado después de que se dictó el auto de apertura. Esto es, se plantea ya en juicio o incluso cuando existe sentencia de primera instancia. Si atendemos a las normas jurídicas que en este momento está vigente, pues no sería procedente. No obstante, yo invito a que se reflexione esta cuestión y quizá en su momento se plantee ya sea una modificación a la legislación secundaria o que se haga una nueva reflexión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque esto que les comento de decir solo se puede instar el juicio abreviado hasta antes del auto de apertura a juicio, las y los abogados me darán razón, que obliga a que si en juicio ya llegaron a algún arreglo y la parte acusada ya dice, o el acusado o la acusada dice, ¿sabes qué? Sí, la verdad, sí cometí el delito, sí soy responsable, quiero negociar, quiero pagarle a la víctima la reparación del daño, pero redúceme la pena. Pero resulta que conforme a estos criterios no es posible. Y entonces esto genera que obliguemos a la víctima a pelear con el acusado en el juicio. Porque también decimos, si no se da esa confronta y víctima, Ministerio Público, no me demuestras que el acusado o la acusada sí cometió el delito, entonces va a condenar la reparación del daño. Me parece que es una forma de obligar a las partes a una contienda cuando se puede concluir. Llevarlos a la contienda pone en riesgo la propia vida e integridad de la víctima y de las partes testigos. Cuando, reitero, la propia parte acusada es posible que diga, me voy a juicio abreviado, admito la responsabilidad, ya no quiero más problemas. Esto a la víctima le dará la oportunidad de no tener que confrontarse con su acusado ni en juicio ni en alguna posible reposición del procedimiento. Lo mismo que a los testigos. Y es que, ¿qué sucede? Se lleva el juicio y, por ejemplo, se dicta una sentencia de condena. Sentencia de condena en primera instancia. Cuando el acusado advierte la sanción que se le impuso y ve las pruebas que existen en su contra, es probable que diga, ¿sabes qué? Mejor quiero ir al juicio abreviado. Es posible que si me declaro responsable puedan fincarme una sanción menor. Pero, conforme a los criterios actuales, esto no sería posible. Y habrá quien piense, no tiene lógica lo que dice el magistrado Ricardo. Pero yo les quiero plantear, ¿qué sucede si en la sentencia de primera instancia la parte acusada no está de acuerdo y se va a apelación? Y en apelación reponen el procedimiento. La víctima será revictimizada, los testigos serán colocados de nueva cuenta en situación de riesgo. Y vamos más allá, se dicta en segunda instancia una resolución que confirma la sentencia de condena de primera instancia, promueve en juicio de amparo directo y se concede para que se reponga todo el juicio. ¿Qué es lo que va a suceder? Víctima y testigos en riesgo de su integridad y además víctima no recibe la reparación del daño que pudo haber obtenido de manera inmediata. Estos son problemas reales, ¿sí? Además, con esto, el Estado genera más gastos. ¿Por qué? Porque hay que repetir entonces los juicios y porque existe ese riesgo de que eso suceda. En cambio, si nos vamos a un juicio abreviado, la lógica marca es que el juicio ahí se acaba de ya. La víctima obtiene la reparación del daño de manera inmediata de ya. Y claro, el sentenciado también tiene que tener el conocimiento de la sanción que se le va a imponer. Entonces ahí ya no hay tanto problema, son mínimos los juicios que se plantean en estas cuestiones. Otro problema que veo yo en el juicio abreviado es que hasta este momento, conforme a la ley y conforme a la ley, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solo el Ministerio Público puede hacer el planteamiento del juicio abreviado. Esto representa, a decir de mis compañeros alumnos de diferentes escuelas, un problema real de corrupción. ¿Por qué? Porque comentan que para que en muchos de los casos los fiscales o las fiscales admitan el plantear este tipo de juicio abreviado, exigen algún tipo de dádiva. Dádiva que es entregado de manera directa y esto sí,
en lo oscurito, en donde nadie lo ve, a través de portafolios ocultos y toda esa cuestión. Dinero que, repito, se va a los particulares cuando pudiera ingresarse de manera directa al Estado si la negociación, por ejemplo, de este tipo de casos se diera en países de primer mundo como Estados Unidos, Francia, que se hace de manera directa ante la autoridad, reitero, y queda constancia. No hay una cuestión oculta, porque aquí se dice, no hubo negociación, no hubo negociación, o bien dice, ya se llegó a una negociación, pero nunca se sabe bien cuál fue lo que generó esa negociación. En cambio, si existiera esta posibilidad, sería diferente. Recuerdo que cuando tomé alguna especialidad con el señor magistrado y doctor en Derecho Miguel Ángel Aguilar, que en paz descanse, él nos decía, ya desde hace varios años él decía, la Constitución no prohíbe que la propia parte acusada pueda plantear este tipo de juicio. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que con esto concluya y no podemos interpretar que solo el Ministerio Público. Pero bueno, ya la Suprema Corte interpretó esto y dijo que solo el Ministerio Público. Existe la posibilidad de que haya nuevas reflexiones o la ley se pueda reformar. La realidad es que mientras prevalezca este criterio, la generación de actos de corrupción va a estar a la orden del día o está a la orden del día. Y es que hay ejemplos que son muy evidentes. Yo podría plantear, y porque así lo han expuesto en la academia. Hay determinados casos o juicios que se van a seguir contra las mismas personas. Y resulta que de esas, por decir, 5 personas, 3 tienen abogados particulares. Y en estos 3 se fueron al juicio abreviado. Y las otras 2 personas que tenían defensores públicos se van a juicio. Y las sentencias en cuanto a pena de prisión que se asignan a los que se fueron a juicio abreviado es mucho menor que de aquellos que se fueron al juicio ordinario. Y entonces es curioso qué es lo que pudo haber sucedido ahí. También otra cuestión muy curiosa y que llama la atención es el hecho de que en determinadas ocasiones se hacen varios diferimientos, no se llega al juicio y dicen, es que estamos negociando. Pero no se sabe cuál es esa negociación. Y el colmo es que ha existido el señalamiento de algunas víctimas. Reitero esto en el tema de la academia, porque si me hicieran del conocimiento esa situación con la calidad de magistrado que tengo y a través de los juicios que llevamos, yo estaría obligado a realizar la denuncia respectiva en términos del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero reitero, esto es una cuestión de academia, como lo es también estos videos que grabo. Y ahí, reitero, el colmo es que ha habido víctimas que me dicen, ahí a través de la academia, dicen, oiga, es que a veces nosotros también, la víctima tiene que realizar algún tipo de dádiva para que se vayan al juicio abreviado, porque la propia víctima ya quiere acabar el juicio y quiere obtener la reparación del daño. Pero como en este momento la jurisprudencia dice que solo el Ministerio Público es quien puede activar este tipo de juicio, pues lo que sucede es que no se opta por el mismo, no se genera el mismo, no se activa el mismo, a menos de que se entregue alguna cantidad de dinero. Y esto, reitero, conforme a la academia. Y si tienen oportunidad y quieren hacer algunos comentarios sobre estos temas, sin que llegue a ser este canal un mecanismo de queja o de denuncia, porque para eso existen los canales legales, pues también sería conveniente porque, reitero, esto es lo que a mí me han comentado en la academia. Y un tercer punto jurídico y de facto también que existe es el que los montos de pena de prisión que se pueden negociar son pequeños, a diferencia de lo que sucede en países como Estados Unidos. Y es que en México, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, existe una división de cuando se trata de delitos dolosos o de delitos culposos. Entonces, existe la posibilidad de realizar una mayor reducción en delitos culposos. Aquí la interrogante que yo haría es, bueno, y pues no cada delito ya prevé su propia sanción. Entonces, ¿por qué hacer esa distinción? Y es que esta distinción me parece que es la que genera el que muchos juicios
muchas personas acusadas prefieran irse al juicio y no optar por el juicio abreviado. ¿Por qué? Porque si en realidad el beneficio en cuanto a la disminución de la sanción privativa de libertad es mínima, pues en realidad no le resulta atractivo a un acusado decir, ¿sabes qué? Sí me declaro responsable y que venga una sanción menor, sino que dicen, vámonos a juicio, y en juicio es probable que la víctima no declare, no me señale, por voluntad o por coacción o porque se le prive de la vida. Y los testigos es igual. Puede ser que prefiero irme al juicio porque a lo mejor en juicio la sanción va a ser menor. En delitos de alto impacto como narcotráfico, secuestro, trata de personas, es difícil pensar que una persona a quien se le hace el ofrecimiento de una reducción mínima de prisión esté de acuerdo en que se vaya a juicio abreviado, se declare responsable. ¿Por qué? Porque, reitero, no es algo significativo. Y en países de primer mundo sí es común que se haga una reducción significativa. De acuerdo a mi experiencia y lo que he estudiado, me parece que en México tenemos muy marcada la ideología de querer sancionar a quien cometió un delito. Dejarlo en prisión y buscar que de ninguna forma salga. Y con esto no reflexionamos qué es lo que sucede con la víctima, qué es lo que sucede con el Estado. En países de primer mundo creo que dan una mayor importancia a esta cuestión. ¿Por qué? Porque la víctima finalmente ya sufrió un daño, ya tuvo una afectación, y en muchos de los casos lo que quiere es la manera de solucionar aquello que ya está viviendo, ¿sí? De qué manera se le repara el daño. Pero de manera lamentable lo que se observa es que, pues como las reducciones son mínimas en delitos como homicidio, como lavado de dinero o enriquecimiento ilícito, que así se le llama en México, pues no existe una negociación considerable, como sí existe en otros países, donde se realizan entregas de dinero muy altas, que, reitero, son incorporadas de manera pública y abierta a favor del Estado, y el Estado incorpora ese dinero a la administración, impartición de justicia o a otras necesidades. Entonces es una cuestión también que sería muy importante. Desde luego, hay que establecer candados, hay que establecer límites. ¿Por qué? Porque también, si no, entonces va a haber quien piense, una vida tiene precio. El vender droga tiene precio. El lavar dinero tiene precio. Y no es eso a donde va la justicia negociada. Esto implica el poner candados, tales como: si realizas esta conducta de nueva cuenta, jamás podrás obtener algún tipo de beneficio. Y desde luego las sanciones que se imponen pues son amplias, no son reales. Digo, corrijo, no serían reales si se establecieran así, ¿sí? Pero en la medida que se fije de manera concreta y se establezcan candados, va a ser una cuestión real que va a beneficiar la celeridad en la impartición de justicia, la probabilidad de que la víctima obtenga la reparación del daño y además el menor desgaste del propio Poder Judicial de la Federación. La sociedad va a sentir más cercana a la justicia. Porque cuando yo les planteo estos tres problemas que hay reales, tanto para la parte acusada como para la parte víctima, representan un problema. Sería ilógico decir que están representando una forma de decir, con todo esto yo puedo tener acceso a la justicia. Por el contrario, me parece que esos obstáculos, tanto jurídicos como de facto, les alejan en demasía de la justicia. Ahora, también invitaría a que se lea la exposición de motivos que llevó a la reforma constitucional que establece el sistema penal acusatorio, que se publicó el 18 de junio de 2008. Si analizamos esa exposición de motivos, a mí me parece que si atendemos a la intención del legislador, vamos a poder concluir que lo que quería era juicios rápidos, expeditos, una impartición de justicia que permitiera al Estado no agobiarse, no llenarse de casos, y además que la víctima obtuviera una reparación del daño. Ojalá exista en algún momento una
redacción clara en el Código Nacional de Procedimientos Penales para evitar este tipo de problemas, o en su defecto pudiera existir una nueva reflexión por parte de la Suprema Corte de Justicia en estos temas, porque reitero, lo que he comentado son problemas reales que a veces, pues si nada más analizamos el texto de la ley, los documentos, pues y no reflexionamos o no conocemos porque no vivimos de frente lo que sucede en los órganos jurisdiccionales, pues podemos tener o llevar a este tipo de situaciones que de manera lamentable hoy hacen que la sociedad considere, tanto por parte de los acusados como de las víctimas, que no hay ese acceso a la justicia, ni aun cuando ellos ya están de acuerdo o están por ponerse de acuerdo en esa situación. Habría, me parece, que grandes ventajas si el juicio abreviado se pudiera plantear hasta antes de que existiera una sentencia de segunda instancia. También si cualquiera de las partes pudiera plantear el juicio abreviado. Y además, si el porcentaje de negociación fuera más amplio en delitos dolosos y en un momento dado en los culposos, pues existiera también una reducción. Habría una resolución de casos mucho más expedita. Asuntos muy complejos podrían obtener una resolución sin tanto desgaste del Estado, sin 10, 15 años de proceso, porque hay casos que yo inicié como secretario y ahora que ya soy magistrado, después de 25 años de servicio en el Poder Judicial, resulta que todavía están vivos los casos porque son casos muy complejos, casos donde ya hubo 5, 10 reposiciones al procedimiento, cuando quizá pudo haber existido un juicio abreviado que pudo haberlos concluido. Además, esta forma de justicia negociada sería una forma en la que el Estado, no los servidores del Estado, pudiera obtener un ingreso económico que después pudiera tener un destino lícito y legal. Reitero, sin que esto signifique comprar la justicia, sino negociar en qué manera se puede resarcir el daño que ya se causó. Y además esto representaría una forma en la que la víctima obtendría su reparación del daño de manera inmediata. Se permitiría el que estos actos de corrupción de los cuales se duele los abogados postulantes y que se han planteado en diferentes foros en la academia, incluso si ustedes observan algunas conferencias donde se habla de juicio abreviado, van a poder observar que esto que comento es una cuestión real y una queja generalizada. Hoy el juicio abreviado me parece que es una potencial fuente para agilizar la justicia, pero siempre que sea empleado o que sea usado de manera correcta, no de manera lamentable como una fuente de actos irregulares. Soy Ricardo Garduño Pasten, magistrado de circuito.